Gloria a Dios. Muy buenos días, familia, iglesia, bendiciones. Estaba preguntándole a su pastor hasta qué horas va la predicación. Me dijo que hasta la 1:30 de la tarde. No, escuché bien, no se preocupen. Un saludo muy especial del apóstol Marcela Macmillan y del equipo apostólico de la Misión Suramérica. Estoy aquí en representación de ellos. Y bueno, por gentileza, generosidad y amor del Padre espiritual o el fundador de esta iglesia, el pastor Mario y Susana, ellos me han pedido que colabore un poco con el cuidado de la iglesia y estar pendiente de lo que se les pueda ofrecer para servirles, solamente en ese ánimo de servir a los pastores Henry, Carolina y a ustedes. Y con ellos estamos periódicamente en comunicación telefónica. Estuve aquí hace ya ni me acuerdo cuánto, el año pasado visitándoles a ellos. No tuve la oportunidad de estar con la iglesia, pero feliz de estar hoy con ustedes. Estuvimos ayer también reunidos con el liderazgo y la verdad es que, bueno, son una gente linda, ustedes son una gente linda, verdad que sí, me consta. Ayer estuvimos acompañando a uno de los hermanos en su cumpleaños y bueno, pude ver todo el amor y todo lo que Dios ha puesto en sus vidas, que es extremadamente bueno. Así que gracias por recibirme y por este tiempo. Oramos junticos para la palabra, para recibir lo que el Señor tiene y quiere darnos en esta mañana. Es el momento de comer, no solo de pan vive el hombre, ¿no?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, queremos agradecerte en esta mañana por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo fluyendo en esta mañana, Señor, en este tiempo de alabanza, de adoración, exaltando y glorificando el nombre de Jesucristo, Señor. Que tu palabra ahora, Señor, oh Dios, continúe esta obra tuya, exaltando, glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Que tu palabra en esta mañana cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Te damos muchas gracias porque tú eres fiel, Señor, y no solamente queremos oír con los oídos y no solamente queremos comprender con la mente. Queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que traigas espíritu de sabiduría y de revelación, y que en esta mañana podamos entender con el corazón, que podamos ver con los ojos del corazón, que la palabra nos sea revelada, Señor, y que podamos entonces vivir por esta palabra que tú envías en esta mañana a nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén. Qué bueno que podamos estar de acuerdo juntos. Ok. Ustedes tienen allá al entrar, pudieron ver el título de la enseñanza en esta mañana, dice allá, enfocados en el amor de Dios. Y ya vamos a entender de qué se trata, de qué quiere hablarnos el Señor en esta mañana. Pero me mandaron a hacerles previa. Me dijeron, Carlos, cuando llegue a Sogamoso y esté con la iglesia, lo primero es, hágales previa. Así que aquí está la previa. Primera pregunta, bueno, y única pregunta. ¿Cuál es el más grande mandamiento en la ley? 10 para todos. Le preguntaron al Señor Jesús, uno de los fariseos, ustedes conocen la historia, el relato está allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos 36 al 40, no necesitamos verlo y ponerlo. Pero ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Y el segundo similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo el Señor, ciertamente este es el más grande mandamiento, el primer y el más grande mandamiento en la ley y los profetas. Suele pasarnos que conocemos al Señor Jesucristo y recibimos la revelación del amor del Padre, como hoy estábamos cantando. Me impactó la sincronía con las canciones. Y por supuesto que nace en nuestros corazones un anhelo y un deseo sincero de amar a Dios. Me pasó a mí, creo que le pasó también a ustedes, ¿no? Pero suele pasarnos que en la medida en que pasa el tiempo, nosotros nos sentimos confrontados
¿no? Con este mandato en la ley de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Y cuál es el resultado de esa evaluación? No sé si a usted le pasó algo diferente a lo que me pasó a mí, pero cada vez que fui confrontado tenía que reconocer delante de Dios que no estaba amando al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Así que lo que surgía de esa evaluación, en mi caso, un anhelo y un deseo. Debo crecer en mi amor por Dios. Necesito amar más a Dios. Y por supuesto que era animado por una u otra predicación o cuando vamos a consejería, ¿no? Lo que necesitas hacer es amar más a Dios. Lo que está sucediendo en tu vida es por causa de que no estás amando a Dios como Dios debe ser amado, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente. Y entonces otra vez, sí, tal vez entonces sí oro más, sí ayuno más, sí leo más la palabra, sí soy juicioso y llego a la celebración, no a las 9:30, sino a las 9 o a la hora que nos citan, en fin. Realmente hay en nuestro corazón un anhelo y un deseo por amar más a Dios. ¿Cuántos se identifican conmigo? ¿O solo yo? Ok, pero el asunto es que volvemos a evaluarnos y volvemos a sentirnos y a percibirnos faltos. No lo estoy logrando. ¿Les ha pasado? ¿Les pasa? Sabemos que siempre hay más y entonces, ¿cuál es el resultado? Sin importar qué tantos esfuerzos hagamos para lograr amar a Dios como debe ser amado, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, siempre vamos a encontrarnos en deuda. Y aún el enemigo aquí juega un papel importante, porque si tú empiezas a sentirte como satisfecho y creyendo que estás lográndolo, porque ya no oras 30 minutos, sino ahora oras 40 minutos, sino porque ahora ya no oras camino al trabajo corriendo, sino que has logrado levantarte a las 4 o 5 de la mañana para orar, él te va a decir: fulanito de tal ora más que tú. Él se levanta a las 3 de la mañana, así que siempre vamos a sentirnos como en deuda. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que viene a nuestro corazón? Una percepción, un sentimiento de fracaso, de no lo estoy logrando, de no lo estoy alcanzando, y por supuesto que también admitimos entonces acusación y condenación del enemigo. ¿Cuál es la gran conclusión a esta realidad y a esta verdad en nuestras vidas? Que nuestros propios esfuerzos, por nobles y grandes que sean, no son el camino para crecer en nuestro amor por Dios. ¿Hay entonces otro camino? Sí lo hay, sí lo hay. Y ese es el propósito de esta enseñanza en esta mañana, que podamos ver que hay un camino que por la acción del Espíritu Santo nos empodera para crecer de una manera real en nuestro amor por Dios y por los demás. Antes de entrar en la palabra, es importante señalar que necesitamos una comprensión básica para entender lo que vamos a hablar. Necesitamos una comprensión básica de la diferencia central entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Antiguo pacto o pacto mosaico y nuevo pacto o pacto de gracia, como también le llama la Escritura. Y es muy sencillo, es básico, es fundamental. El antiguo pacto estaba enfocado en el hombre y en su capacidad y en su esfuerzo para hacer y obedecer. Si haces y obedeces, eres bendecido. Si no haces y si no obedeces, pues justo juicio viene sobre ti y lo que encuentras es maldición a tu vida. La prueba clara está allí en Deuteronomio 28. Por eso el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Tú tienes que amarlo. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Ahora, en el nuevo pacto, en el cual nos encontramos ahora, el que nos cobija a nosotros ahora,
ese nuevo pacto está basado en la obra completa y acabada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hablamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que revela el nuevo pacto. O hablamos del Evangelio de la gracia de Dios, como también le llama la Escritura. O hablamos del Evangelio del reino de Dios o del reino de los cielos, que contiene entonces todo el mensaje de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y bajo este nuevo pacto de gracia, bajo este nuevo pacto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues el enfoque, el centro de todo es la persona del Señor Jesucristo. Por eso se llama así, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bajo entonces este nuevo pacto, toda la bendición de Dios y todo el favor de Dios que viene a nuestra vida no es el resultado de nuestros logros y merecimientos, es el resultado de la obra completa y acabada de nuestro Señor Jesucristo. Si fuera el resultado de nuestros merecimientos, ¿quién podría tener? ¿Alguno de nosotros aquí podría hacer lo suficiente para merecer el favor de Dios? ¿Para merecer la bendición de Dios? Ninguno de nosotros podría tenerlo, porque bajo este pacto de gracia todo se trata de Él. Todo se trata de Él, no de nosotros. Todo tiene que ver con Él, no con nosotros. Como al principio, que todas las cosas fueron hechas en Él, por medio de Él y para Él. Ok, con esta comprensión básica, entonces vamos a ir a la primera carta de Juan. La primera carta de Juan es la base bíblica en esta mañana para el tema que estamos compartiendo. Y antes de ir a los versículos específicos, vamos a estar en Reina Valera, en la primera de Juan, capítulos 4, versos 16, 17, 18 y 19. Esos 4 versículos van a ser el fundamento de la Escritura en esta mañana para nuestro tema. Pero antes de ir a esos versículos, es importante entender que uno de los temas centrales de esta carta es mostrarnos que Dios es amor, que Dios es amor. Dios es muchas cosas, Él es todopoderoso, Él es grande, Él es magnífico, pero cuando se trata de definir a Dios, la Escritura dice, y aquí el apóstol Juan nos dice, Dios es amor, Dios es amor. Y nos muestra que ese amor se ha manifestado a nosotros por medio de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nos exhorta en consecuencia a que, así como el amor de Dios se demostró a nosotros, entregándonos a su Hijo Jesucristo por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro amor a Dios se muestra por medio de amar a nuestros hermanos, por medio de amar a nuestros hermanos. Por ejemplo, el verso 16 del capítulo 3 de Primera de Juan dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Es la gran revelación del amor de Dios. Nos amó tanto, Juan 3:16, que lo saben de memoria, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, es la gran prueba del amor de Dios. Y entonces dice el apóstol Juan, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y el apóstol Juan entonces está recordándonos que amar a Dios por medio del amor a nuestros hermanos está vigente a nuestras vidas. Es un mandamiento vigente para nosotros. De hecho, el Señor Jesucristo habló a sus discípulos para decirles un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Amén? ¿Están conmigo? Ahora, el apóstol Juan aquí no solamente nos recuerda el gran mandamiento, no solamente nos dice que está vigente, sino que nos da los secretos para crecer en amor a Dios, amando a nuestros hermanos. Así que lo que vamos a hacer es acercarnos a los secretos de Juan, para crecer en amor por Dios, amando a nuestros hermanos. Ustedes
¿Recuerdan cómo se llama en la Biblia al apóstol Juan? Le tienen un calificativo, un apodo. El discípulo amado. Imagínense, el discípulo amado. Vamos a conocer los secretos del discípulo amado para crecer en amor a Dios por medio de amar a nuestros hermanos. Y el primer secreto está en el verso 16. Yo no sé si lo pueden poner ahí, de Reina Valera. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Dice Reina Valera: y nosotros, está hablando el apóstol Juan en primera persona, él y pues sus discípulos, los que están con él, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así que encontramos una reafirmación de una verdad que ya hemos compartido. Esa verdad es que Dios es amor. Él es amor, y Él nos ha amado con amor eterno, y nos ha amado con amor incondicional, con un amor sacrificial, y la manifestación de ese amor es el Señor Jesucristo mismo. Él murió por nosotros, siendo inocente y sin mancha. Fue tratado como el peor de los criminales, el más grande de los pecadores. Llevó nuestro pecado, se hizo pecado por nosotros, llevó nuestra culpa, llevó la condenación que merecíamos, pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Pero además de eso nos dio su justicia, nos hizo hijos de Dios, nos dio su vida misma. Nos hizo hijos de Dios, y siendo el unigénito del Padre, el único hijo del Padre, y entonces en consecuencia el heredero de todas las cosas, como cantábamos en esta mañana, también tomó la decisión de compartir con nosotros su herencia, porque si somos hijos, somos herederos. Así que no hay duda del amor de Dios, no hay duda que Dios es amor, y esto era lo que el apóstol Juan estaba declarando aquí. Dios es amor. Pero él no solamente estaba diciéndonos que Dios es amor, sino él estaba diciéndonos que él había conocido esta verdad, había entendido esta verdad, que entendió que el amor de Dios es un amor probado en la persona del Señor Jesucristo. Y lo importante aquí, la clave aquí del secreto de Juan, él respondió a ese amor creyendo: sí, Dios me ama. Por eso dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Nosotros sabemos cuánto Dios nos ama. Dijo él también, traduce otra traducción, la Nueva Traducción Viviente. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Este es el punto, iglesia. Yo sé que aquí todos sabemos que Dios nos ama y que hemos comprendido que Dios nos ama al entender la obra del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Están conmigo? Amén. Y si hay alguien aquí que no lo sabe, permítame afirmárselo. Dios te ama. Dios te ama. Te ama de veras. Te ama con amor eterno. Te ama con amor incondicional. Con tan grande amor que no vaciló en entregar a su propio Hijo para que muriera en una cruz como el peor de los criminales y derramara su sangre para limpiarte y perdonarte todos tus pecados. Así que mi pregunta en esta mañana para ustedes no es si saben y conocen si Dios les ama. Mi pregunta en esta mañana es si ustedes lo han creído. Lo han creído. Lo han creído de veras y han puesto toda su confianza en el amor de Dios por ustedes. Esa es la pregunta. Ese es el primer secreto de Juan. Él dijo: he conocido que Dios me ama y he creído que Dios me ama. He creído que Dios me ama. Y entonces puso toda su confianza en la persona del Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo dijo algo: conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Te hará libres. Pero este conocer la verdad, este conocer aquí, no es conocer mentalmente, es tener una relación de intimidad con esa declaración de verdad, hacerla mía, apropiarme de ella, apropiarme de ella. Es cuando creemos y cuando nos apropiamos de las verdades de Dios que tienen el poder de liberarnos. Y esta declaración del Señor Jesucristo tiene entonces implícita en sí misma otra verdad. Así como la verdad tiene el poder de hacernos libres, la mentira tiene el poder de esclavizarnos. Así que si tú crees que Dios te ama, esta creencia en el amor de Dios y poner toda tu confianza en el amor de Dios, definitivamente tendrá el poder de liberarte. Pero si tú no crees, si el enemigo te ha engañado, si tú eres uno de los que está pensando, ¿será que sí? ¿Será ver Dios que Dios me ama? Pero ¿cómo puede amarme si aún no le obedezco en todas las cosas? Pero ¿cómo puede amarme si aún no soy fiel? No, yo no creo que Dios me ame. Pues entonces esa mentira tendrá el poder de dañarte y de esclavizarte. Juan creyó que Dios le amaba. Lo creyó de todo su corazón. Dios quiere que vivamos en libertad. Él quiere revelarnos por el Espíritu Santo que nos ama de veras. Y es su voluntad entonces que nos apropiemos de esta verdad y que vivamos por esta palabra. ¿Entendido el primer secreto de Juan, el discípulo amado? Segundo secreto, necesitamos entender como Juan que somos en este mundo tal como Jesucristo es. Verso 17. Wow. Verso 17. ¿No pueden sacar los versos solitos, no? Ok. Y en esto, voy a leer Reina Valera 60, lo tienen ahí. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cuántos estaban en contacto con esta revelación de la palabra de Dios? Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, ¿qué es lo que significa? Bueno, el verso comienza diciendo: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Qué es esto? Pues lo que viene diciendo, que hemos conocido y creído que Dios nos ama. Cuando nosotros conocemos y creemos de verdad, nos apropiamos de esa verdad, que Dios nos ama, entonces el apóstol Juan sigue enseñándonos por el Espíritu Santo que en ese momento se perfecciona el amor de Dios en nosotros. Se perfecciona el amor de Dios en nosotros. Es decir, se hace realidad en nosotros, se hace pleno en nosotros. Y es entonces eso lo que nos permite vivir confiados en el amor de Dios. Sigue diciendo el verso: ¿para qué se perfecciona el amor de Dios en nosotros? En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Hay tantos creyentes aún dudando si serán o no serán salvos. Si realmente tengo salvación y tengo vida eterna. ¿Por qué no tenemos seguridad de salvación? Porque no conocemos a plenitud la obra del Señor Jesucristo. Si conociéramos a plenitud
la obra del Señor Jesucristo, no tendríamos ninguna duda de salvación y de vida eterna. Porque el Señor Jesucristo derramó su sangre para limpiar y perdonar todos nuestros pecados. Y todos es todos. No solamente habla de clases de pecados, habla de todos los pecados. Aún los de mañana, los de pasado, los de en un mes, los de un año. Uy, ¿cómo así? ¿Cuándo derramó el Señor Jesucristo su sangre? Hace más de 2000 años. En ese momento ninguno de nosotros vivíamos. Estaba derramando su sangre para la limpieza y el perdón de pecados futuros de mucha gente. Él pagó todo el precio de nuestra condenación. Él llevó toda la culpa. Y si Él llevó toda la culpa y pagó todo el castigo, ¿cuánto castigo queda para nosotros? Ninguno. Y no solamente nos limpió y nos perdonó, nos dio su justicia, su condición de hombre justo. La Escritura dice, Primera de Corintios 5:20, creo que somos la justicia de Dios en Jesucristo. Esa es la verdad de Dios. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos y comprendemos cuánto Dios nos ha amado y entendemos que ese amor se ha perfeccionado en nosotros, podemos estar tranquilos, podemos estar seguros. Mi viejita tiene 86 años de edad. Vive en Pamplona, ahora vino a Bucaramanga en estos días para que le celebráramos su cumpleaños 86 y venía enfermita con una tos persistente de muchas semanas. Les hago la historia corta. Antes de que pudiéramos celebrar la fiesta tuvimos que llevarla a la clínica y en la clínica la hospitalizaron inmediatamente con un diagnóstico de bronconeumonía severa y su problema para respirar era tan fuerte que inmediatamente la llevaron a cuidados intensivos y fue trágico para ella. Y realmente el médico estaba muy preocupado. Yo le dije, doctor, dígame la verdad, ¿usted cree que estamos frente a un peligro de muerte de mamá? Y él me dijo, no sabemos, está muy mal, esperamos que reaccione, pero no sabemos. Estaba conectada a un oxígeno permanente y todo lo demás. Y en algún momento yo allí con ella le dije, mamá, ¿tienes temor a la muerte? Porque ella me preguntó, todo arrancó porque ella me preguntó, ¿el médico cree que me voy a morir? ¿Ustedes creen que me voy a morir? Entonces yo le respondí con otra pregunta, ¿tienes temor a la muerte? Con una sonrisa y una seguridad me dijo, para nada, hijo, para nada. Yo sé que morir es ganancia, yo sé que morir es mejor, yo sé que el Señor me está esperando. Seguridad de salvación, seguridad de vida eterna. Eso es lo que nos da conocer que Dios nos ama y vivir en su amor. No tendremos ningún temor de presentarnos delante de Él un día, porque somos dignos, porque hicimos siempre lo correcto, porque le agradamos en todo. No, porque la obra completa y acabada del Señor Jesucristo es lo que ha definido nuestra salvación y nuestra vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Así que este amor se perfecciona para que en el día del juicio tengamos confianza. ¿Y por qué podemos tener tal confianza? Porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Amén. Porque somos en este mundo tal como es Jesucristo. ¡Wow! Tal vez piense que esto no es posible. Y dirás, pastor, esto no es posible porque la verdad mi carácter en muchas cosas no se parece en nada al carácter de Jesús. Eso no es posible porque yo hago tantas cosas que el Señor Jesús no haría y dejo de hacer tantas cosas que el Señor Jesús haría. Así que ¿cómo dices tú que yo soy en este mundo tal como Jesucristo es? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que nosotros pensamos en términos de hacer y en términos de conducta.
Pero el apóstol Juan, está aquí haciendo esta declaración basado en identidad. Identidad. Él está diciendo que nosotros somos, no está diciendo que nosotros hacemos en este mundo lo que el Señor Jesucristo hace, ni que nos comportamos como el Señor Jesucristo se comporta. Él está diciendo que somos identidad. Así que para entender esta verdad y para tener certeza de lo que la palabra dice, que ciertamente nosotros somos en este mundo como Jesucristo es, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y cómo es Jesucristo? ¿Cuál es la identidad del Señor Jesucristo? ¿Y cuál es la respuesta correcta en la Biblia a esta pregunta? ¿Quién es el Señor Jesucristo? La respuesta es: el Hijo amado de Dios. Amén. Cuando Él fue a bautizarse en el Jordán para cumplir toda justicia, no porque Él tuviera pecado y necesitara bautizarse para el perdón de los pecados, porque el bautismo de Juan era para el perdón de los pecados. Y para que no hubiera ninguna duda que Él no iba al bautismo de Juan, a las aguas en el Jordán, para dejar sus pecados, sino más bien para recibir los pecados de todo el mundo, porque Él era perfecto, porque Él jamás cometió pecado. Entonces se abrieron los cielos y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él es mi Hijo amado. Él es mi Hijo amado. Me encanta mirar otras versiones de la Escritura. Nueva Traducción Viviente dice: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Traducción Lenguaje Actual dice: tú eres mi Hijo a quien quiero mucho, estoy muy contento contigo. Y Nueva Versión Internacional: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y escuche bien esto, esta declaración del Padre: tú eres mi Hijo muy amado, a quien quiero mucho, estoy muy complacido contigo, estoy muy contento contigo. Sobre esta declaración del Padre fue que el Señor Jesucristo basó toda su vida y todo su ministerio. Toda la vida y todo el ministerio del Señor Jesucristo tuvieron como base y como fundamento esta verdad y esta declaración del Padre: tú eres mi Hijo muy amado, te quiero mucho, en ti yo me complazco. Ahora, sabemos que hasta este momento el Señor Jesucristo no había hecho ningún milagro. Y no había enseñado absolutamente nada, no había entrado todavía a ninguna sinagoga para enseñar del reino de Dios. Y entonces lo que esta verdad nos dice es que Dios nos ama, no por causa de lo que podamos hacer por Él, nos ama por lo que Él es. Él es amor. Y se complace con nosotros, no por lo que entonces podamos hacer por Él, sino por lo que Jesús hizo por Él. Y porque se complace en amarnos. Todo lo que Jesús hizo fue puesto a nuestra cuenta. Fue puesto a nuestra cuenta. Por eso entonces nos equivocamos cuando pretendemos buscar la complacencia del Padre, examinándonos a nosotros mismos y preguntándonos si estoy haciendo plenamente lo que agrada al Padre, si estoy amándolo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Porque ya dijimos que la pregunta no exige muchísimo análisis y que honestamente tenemos que decir: no lo estoy haciendo. Esa es la verdad de todos nosotros. Necesitamos entender que bajo el nuevo pacto, el pacto de gracia, Dios no nos evalúa ni determina su complacencia con nosotros basado en nuestras obras, sino basado en quién es Jesucristo hoy, y entonces en nuestra fe en Él.
porque Él es su Hijo muy amado y en Él el Padre tiene toda complacencia. Cuando nosotros creemos en Él y sinceramente entregamos nuestra vida a su señorío, a su gobierno y a su dominio, entonces nos convertimos en los hijos muy amados de Dios, en los cuales el Padre se complace. Por eso, la Escritura dice que como Jesucristo es, somos nosotros en este mundo, los muy amados del Padre, en quienes el Padre tiene toda complacencia. Amén. ¿Qué implica para nosotros esta verdad? Paz, descanso, gozo, profunda gratitud, entrega, rendición, adoración, celebración. Siendo este el fundamento del ministerio y de la vida de Jesús, el amor del Padre, entonces, cuando vivimos en esta confianza en el amor del Padre, lo que eso produce en nuestras vidas es un poder y una capacidad para vivir en obediencia a su palabra, a sus mandamientos, y para vivir en dependencia de Él, para vivir adorándole a Él, para vivir agradándole a Él. Amén. ¿Me copian? ¿Entienden? La razón por la que Jesús pudo vivir una vida de dependencia y de obediencia total al Padre es por la base, lo que fue la base de su vida. Tú eres mi Hijo muy amado, en el cual me complazco. Tercer secreto de Juan. Tercer secreto de Juan. Tengo un problema, pastor. ¿A qué horas comenzamos? ¿Tranquilo? No. Ayúdenme, ¿a qué horas comenzamos? ¿O a qué horas terminan normalmente? No, en serio, ¿a qué horas terminan? Ok, entonces no hay problema, tenemos buen tiempo. ¿Listos para el tercer secreto de Juan, el discípulo amado? Juan entendió y vivió el perfecto amor. Juan entendió y vivió el perfecto amor. Verso 18, primera de Juan 4, 18. Dice Juan: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Si hay temor en nuestros corazones, ¿aló? Si hay temor en nuestros corazones, es porque aún no hemos sido perfeccionados en el amor. En base a lo que hemos estado explicando, vuelvo a decir, haber sido perfeccionados en el amor no significa que yo he llegado a amar a Dios de una manera perfecta, no. Significa que no he creído que Dios me ama de veras. Y entonces he puesto toda mi confianza en el amor que Dios me tiene. Pero si yo he creído eso, yo he sido perfeccionado en el amor. Entonces, ese amor echa fuera todo temor, porque enseguida dice, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor, mis amados? ¿Mi amor por Dios? No, ese no es amor perfecto. El perfecto amor es el amor de Dios por mí. Cuando yo creo que Dios me ama, experimento ese amor, vivo ese amor, confío en ese amor, todo el temor se va. Todo el temor se va. Empezamos a descansar en el poder de su amor. Así que ese es el
tercer secreto de Juan? Él entendió y vivió en el perfecto amor de Dios. Y el perfecto amor de Dios echó fuera todo temor de su vida. Y él entonces vivió una vida de libertad. Y si estamos en libertad, estamos en gozo, en alegría, en júbilo, en fiesta. Comunidad cristiana de fe y gozo. Amén. Cuarto secreto de Juan. Entendió que su amor por Dios era solamente consecuencia o resultado de creer y experimentar el amor de Dios por él. Entendió que su amor por Dios era consecuencia o resultado de creer y experimentar el amor de Dios por él. Verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Él, le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Así que aquí está bien claro la propuesta de la enseñanza en esta mañana. Tú no podrás amar a Dios por tus propios esfuerzos o por tus propias fuerzas, porque le amamos a Él solamente cuando experimentamos, cuando creemos y experimentamos primero el amor de Dios por nosotros. Nuestro amor a Dios era solamente una consecuencia o una respuesta de creer y experimentar su gran amor por nosotros. Cuando yo conozco y experimento ese amor, automáticamente que mi amor por Él crece, porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. En el verso 10 del mismo capítulo, el apóstol Juan había escrito: en esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nueva Traducción Viviente dice: en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. La esencia del verdadero amor entonces no está en nuestro amor por Dios, porque en eso no consiste el amor, de acuerdo a la escritura que hemos leído. La esencia del amor verdadero está en el amor de Dios por nosotros. Así que fallamos cuando nos enfocamos en nuestro amor por Dios, porque en eso no consiste el verdadero amor. Acertamos cuando nos enfocamos en el amor de Dios por nosotros, porque en eso, allí está el verdadero amor. Ese es el perfecto amor. ¿Entendido, mis hermanos? ¿O lo repito? La esencia del verdadero amor no está en nuestro amor por Dios, porque en eso no consiste el amor. La esencia del amor verdadero está en el amor de Dios por nosotros. Como consecuencia fallamos cuando nos enfocamos en nuestro amor por Dios, porque en eso no consiste el amor. Y acertamos cuando nos enfocamos en el amor de Dios por nosotros, porque ese es el verdadero amor. Cuando creemos y experimentamos el amor de Dios por nosotros y además confiamos en ese amor, nuestro amor por Dios crecerá automáticamente, solito empezará a crecer, y entonces se evidenciará en nuestro amor por el prójimo, comenzando por mi cónyuge y por la suegra. Amén. Quiero mostrarles estas verdades. Quiero mostrarles esta verdad que hemos compartido en dos discípulos del Señor Jesucristo. Uno de ellos se enfocaba en su amor por Dios y el otro su vida estaba enfocada
en el amor de Dios por él. Voy a hablarles de Pedro y de Juan. Y vamos a mirar los eventos que suceden en lo que conocemos como la última cena del Señor Jesucristo con sus discípulos, los apóstoles. Y allí nosotros encontramos dos personas claramente identificadas con dos actitudes distintas. Encontramos uno que se enfocaba y se gloriaba en su amor por Dios, y otro que se enfocaba y se gloriaba del amor de Jesús por él. Estamos hablando de Pedro y de Juan. Pedro, Simón, ¿no?, llamado por el Señor Pedro, que entre otras cosas significa piedra, es muy interesante, es perfectamente una imagen, un símbolo, una figura de alguien que camina en la ley y en el deseo de cumplir la ley. Cuando el Señor Jesucristo quiso lavarle los pies, ¿cuál fue su reacción? Se resistió. ¿Cómo vas a hacer tal cosa? Yo no soy digno que tú me laves los pies, ¿verdad? Porque su vida estaba enfocada o basada en que yo debo merecer, ¿no? Yo debo merecer de Dios. Y por supuesto, como él sabía que no merecía, pues entonces se resistía, ¿no?, a que Dios se acercara de una manera a Jesús se acercara de una manera tan íntima a su vida, al punto que quisiera lavarle los pies. Así que aquí está este Simón Pedro. Cuando Jesús dijo que lo iban a abandonar, ¿cuál fue la actitud y la respuesta de Pedro? Señor, a ver, todos te podrán dejar, pero yo, Maestro, ¿cómo se te ocurre? Yo te amo a ti, y si es necesario dar mi vida por ti, yo la voy a dar por ti. Estaba tan confiado en su amor por Dios que le llevó aún a eso, asegurar que no, que él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Ahora, por el contrario, allí también en este cuadro de la cena estaba el apóstol Juan, pero él no se jactaba en su amor por Dios, él se gloriaba en el amor de Jesús por él. Así que ¿dónde estaba? Allí tan cerquita de él y recostado a su pecho. ¿Qué implicaciones tiene esto? Enfocarnos en nuestro amor por Dios o enfocarnos en el amor de Dios por nosotros. Muchas cosas. Miren lo que sucede allí. Están allí en este evento de la última cena y entonces el Señor Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y todos se miran. Y ustedes ya saben el chiste, ¿no? ¿Seré yo, maestro? ¿Quién será? Pedro está a lo lejos, distante del Señor Jesús. Juan está cerca del Señor, recostado en su pecho. Pedro no tiene libertad de preguntarle: Maestro, ¿quién es? Tal vez todos estaban en un momento de angustia queriendo de saber quién haría tal cosa. Pero Pedro no tiene libertad de acercarse al Maestro para preguntarle. Así que, ¿qué hace entonces? Mira al discípulo amado y le dice: pregúntele usted. Usted tiene confianza. ¿Se dan cuenta? Lo que el enfoque y el centro del amor de Dios, de disfrutar el amor de Dios, de conocerlo y disfrutarlo, produce en la vida de una persona. Confianza para acercarse a Dios. Confianza para acercarse al Maestro. Y Juan, que no tiene ningún problema, no tiene ningún problema de relación, él vive una relación en libertad, él está seguro de cuánto Jesús le ama. Maestro, ¿quién es? Y si ustedes leen, el único que supo quién iba a traicionar a Jesús fue Juan. Todos los demás se quedaron sin saber quién sería el traidor. Esa es la gran diferencia que hay entre enfocarnos en nuestro amor por Dios o en el amor de Dios por nosotros. Un enfoque en nuestro amor por Dios nos hará fallar
y caer, tarde o temprano. Pedro estaba tan seguro, que no lo traicionaría. Él estaba tan convencido, y todo el fundamento de esta certeza era su amor por Dios. Yo te amo, Señor, yo no voy a hacer tal cosa. Pero antes de que el gallo cantara 3 veces, él lo negó, como Jesús dijo que sucedería. Porque cuando basamos todo en nosotros mismos, en nuestra propia habilidad o en nuestra propia fuerza, no tenemos ninguna probabilidad de triunfar. La historia de Juan fue distinta. Él fue el único que estaba allí con las mujeres en la cruz cuando el Señor estaba siendo crucificado. Él fue el único que permaneció. Una convicción absoluta y una confianza en el amor de Dios por nosotros dará como resultado una vida de fidelidad, una vida de verdadero amor, una vida de obediencia, una vida de entrega, una vida de rendición. No voy a negarme a quien tanto me ama. Voy a complacerlo, voy a responderle con amor, voy a obedecerlo, voy a seguirlo, voy a serle fiel, porque me ama, porque conozco su amor y porque experimento su amor. ¿Entienden, mis hermanos? Así que si hay alguno que ha estado esforzándose para amar más a Dios, pare. No insista, no va a funcionar. Más bien concéntrese en experimentar cuánto Dios le ama y en recibir su amor. Y entonces verás cómo tu amor por Dios crece y se evidenciará en amor por los demás. Amén. Para que entonces cumplan el propósito. ¿Cómo es el eslogan? Movidos por amor. Ahora pueden hacerlo. Amén. Ahora tienen una guía para hacerlo, para moverse por amor y cumplir el propósito de Dios. ¿Listos? Pastor Henry, ¿me acompaña, por favor? Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar.